Hijo mío. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Papá. Papá. Joven, me llamas a mí. Xie-Chen, ya somos las personas más ricas del mundo. ¿Es realmente necesario hacer esto? Sí, le decimos. Nuestra verdadera identidad, tan pronto como nos encontremos. Me temo que papá no podrá aceptarlo. Y no lo hemos visto en tantos años. No sé qué tipo de persona es papá ahora. Más tarde, podemos decirle. Aún no es tarde para mostrar quiénes somos. Está bien, vamos. Vamos. Papá. Finalmente te encontré. Joven, te has equivocado de persona, ¿verdad? Solo tengo un hijo, no tengo una hija. Papá, nos malinterpretaste. Soy la novia de tu hijo. Me llamo Sutang. Papá. La marca de nacimiento en mi estómago. Mira. Hijo, realmente eres tú. Soy yo, papá. Finalmente te encontré. Hijo. Bien. Bien. Eso es genial. No esperaba que mi hijo hubiera crecido y encontrado una novia tan hermosa. Mientras papá viva y pueda ver esta escena, papá morirá sin arrepentimientos. Claro. Hijo, Chaozu, ¿cómo les ha ido a ustedes dos todos estos años? ¿Cómo nos va ahora es? Papá, actualmente estoy entregando comida. Y Chaozu trabaja como camarera en un restaurante. Sin embargo, nuestros salarios combinados, juntos en un mes, también ascienden a 3 o 4 mil yuanes. Papá, sentirás que tu hijo no tiene futuro. Y no podrá mantenerte en el futuro. Hijo, ¿de qué estás hablando? A tu edad, es precisamente el momento de esforzarse. No puedo hablar por el futuro, al menos por ahora. Papá no necesita tu piedad filial. Ustedes dos, simplemente vivan bien sus propias vidas. Papá todavía está fuerte ahora. Y puede ganar dinero para mantenerse. Mientras nuestra familia esté unida. Papá será feliz pase lo que pase. Bien, hijo Chaozu. Papá va a encontrarse con Fenxia hoy. Papá, ¿quién es Fenxia? Para ser honesto, Fenxia es socia mía. Como yo, ella también es viuda. Nuestra relación es bastante buena. Queremos obtener el certificado de matrimonio. En el futuro, también podemos cuidarnos mutuamente. Ustedes dos vengan conmigo. Qué bien, papá, vamos. Vamos juntos, anímate. Vamos, papá. Vamos. ¿Por qué no estás aquí todavía? Hotel Shenhua. Fenxia, Chen Fenxia, el amante de Sibai Tai. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Mi abuela y mi hijo te han estado esperando por mucho tiempo. Nos invitaste a comer y me hiciste esperar tanto. ¿Qué piensas? Fenxia, hoy es realmente mi culpa. Estaba ocupado moviendo agua. Y olvidé la hora. Vamos, entremos adentro. Espera un momento. ¿Y quiénes son estos dos? Olvidé presentártelos. Uno es mi hijo. Y la otra es mi futura nuera. Hola, tía. Hola, tía. Hijo nuera. Xie Baitao. No dijiste que tu hijo había desaparecido hace mucho tiempo. No lo acabo de encontrar. Fenxia, entremos si tienes algo que decir. Hijo Chaozu, vámonos. Entremos. Espera, Xie Baitao. No se les permite entrar hoy. Fenxia. Mi hijo y mi nuera. ¿Por qué no pueden entrar? Xie Baitao. Xie Baitao. Dijiste que tú, repartidor de agua con sueldo de 1500. Originalmente nuestra familia no estaba de acuerdo con nuestro matrimonio, ahora es aún peor. Añadiendo un hijo que reparte comida. Y una nuera que es camarera. ¿Crees que mi mami y mi hijo estarán de acuerdo en que nosotros dos nos casemos de ninguna manera? Fenxia, aquí es donde te equivocas. ¿Qué hay de malo en entregar comida? ¿Y qué hay de malo en ser camarero? Ellos ni roban ni asaltan. Todos ganan dinero con su propio esfuerzo. Y uno de ellos es mi hijo. Y la otra es mi nuera. Dije que no y eso es definitivo. Ellos dos simplemente no pueden entrar. No me importa si te casas conmigo hoy. Ellos no pueden entrar. Fenxia, tú. Papá. ¿Por qué no entras tú solo? Sí, papá. Solo te esperaremos en la entrada. Vamos, papá. Fenxia, uno de ellos es mi hijo. Y la otra es mi nuera. ¿Cómo puedo despreciarlos? Además, acabo de reunirme con él hoy. Lo estoy llevando a comer.
¿Qué hay de malo en eso? Hijo Chao, subámonos. Entremos. Si Baitao tú. Mami, Señora Chen, madre de Chen Fengxia. hijo, Chen Jiahao, hijo de Chen Fengxia. Si Baitao están aquí. Tía. Jiao. Lo siento. Llego tarde. Baitao. No es que la tía quiera criticarte. Dices que no tienes educación. Y eso está bien. Pero ni siquiera tienes el sentido más básico del tiempo. Tía, Baitao probablemente no lo hizo a propósito. Jin Shuji, amigo cercano de Chen Fengxia. Baitao, siéntate rápido. No. ¿Cómo es que hay un repartidor de comida aquí, camarero? Tu hotel, ¿cómo permite que los repartidores simplemente entren? ¿Por qué no lo echas rápidamente? Sinceramente, solo mirarlo es molesto. Jiahao, has malentendido. Estos son mi hijo y mi nuera. ¿Que tu hijo? Nuera. Mami. ¿No me dijiste que su hijo murió hace mucho tiempo? Uno es camarero. El otro es repartidor de comida. Estos dos hacen buena pareja, ¿no? Tía abuela. Vinimos con prisa. Y no tuvimos tiempo de comprar ningún regalo. Cierto, te trajimos algunos suplementos para la salud. Así es. Tía. Una pequeña muestra del cariño de los niños. Por favor, acepte esta humilde ofrenda. ¿Qué clase de suplementos de salud de mala calidad? Es simplemente una monstruosidad. Tía, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? No puedes entender. Nuestra familia Chen. Absolutamente no. ¿Se casará con tu familia? Con las condiciones de mi mami, ¿qué clase de persona no puede encontrar ella? Tía Jiao. Cuando dos personas están juntas, lo más importante no es el dinero, sino el carácter. El carácter de Baitao, creo que todos podemos verlo por nosotros mismos. Su hijo y nuera. Se nota que son buenas personas. Fengxia persuade rápido a la tía. ¿Qué hay para que yo persuada? Xie Baitao. No acabo de. Te lo dije hace mucho tiempo, que no los trajeras. Pero no quisiste escuchar. ¿Está bien? Ahora mira lo que ha pasado. Este matrimonio, olvídalo. Esto. Aunque nuestros salarios no son altos, nuestros trabajos son estables. No necesitamos que mi papá nos apoye financieramente. No se preocupen. No seremos una carga para mi papá y todos ustedes. Lo que dices suena muy bien. ¿Quieres casarte con Fengxia y obtener el certificado? Bien. Los 5 oros, una casa de bodas, un coche de bodas. Sin problema, ¿verdad? Cuando los compres. Entonces te casarás. No. No habíamos acordado algo. Antes de esto. Estas cosas las compraré cuando tenga suficiente dinero. Esperar a que ahorres dinero. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Las personas que persiguen a mi mami ahora, hay muchísimas. Si no tienes dinero, entonces lárgate. Todas estas son posesiones externas. Nosotros los pagaremos. Hijo, ¿qué tonterías estás diciendo? Papá, no te preocupes. Chao Su y yo. Hemos ahorrado un poco de dinero. Está bien, entonces está resuelto. Mañana iremos a comprar los 5 oros, un coche y una casa. Genial. De acuerdo. Entonces siéntate, siéntate. Camarero, quisiéramos ordenar. Sí, Chen. Sobre la compra del coche, la casa y los 5 oros. Lo hemos acordado, ¿verdad? No puedes retractarte de tu palabra ahora. Por supuesto. Fengxia, vamos. Cuídate. No es necesario que nos despidan. Singlan Yaso. Es tan hermoso. Xiaoxie, la casa que nos pediste que viéramos hoy, está aquí. La ubicación que mi hijo me envió está justo aquí. Baitao. Tu hijo no de verdad nos compraría esta casa, ¿verdad? Tonterías. Todos han sido engañados. ¿Saben? Acabo de comprobar. Esta es Singlan Yasu. La villa número 1 más cara. 500,000 por metro cuadrado. 500,000 por metro cuadrado. 500,000 por metro cuadrado. También escuché que este lugar ya ha sido comprado por una misteriosa pareja joven y adinerada. Tuxie Baitao. ¿Estás tratando de jugarnos una broma? No. Puede ser que mi hijo envió la ubicación equivocada. Haré una llamada y preguntaré. No te preocupes todavía. Baitao. No es ese tu hijo. Y tu nuera. Hijo y Chao Su. No, no lo es. Su hijo y nuera. Sus fotos.
¿Por qué cuelgan aquí en la pared? ¿Será que realmente compraron esta casa? Eso es imposible, esto. Abuela, realmente te estás confundiendo. Esta foto está claramente retocada con Photoshop. Debe ser, para hacernos creer, para crear la impresión de que están aquí. La ilusión de haber comprado una casa. Primero mi mami. Que vuelva a casa primero, luego hablamos. ¿Qué? No lo soporta, quiere pegarme. Vamos, golpea aquí, tú. Sí, Baitao. ¿Qué quieres decir? Mi hijo solo te dijo un par de cosas. No te atreverías a golpearlo, ¿verdad? ¿Yo? Está bien, Xibaitao. ¿Realmente quieres golpearlo, verdad? Bien. Xibaitao, te lo digo. Ahora tú. Llama a tu hijo y a tu nuera. Aquí para mí. La casa que me compró. El pago total debe estar a mi nombre. De lo contrario, este matrimonio se cancela. Pago completo. Chen Fengxia. Mi hijo y mi nuera ganan su dinero con mucho esfuerzo. Estos últimos años, aunque he ahorrado algo de dinero, todavía no puedo permitirme una casa tan cara. ¿Puedes, por favor, no ponerle las cosas difíciles a nuestra familia? Entonces eso no es asunto nuestro. ¿Qué tal esto? La casa en Xinglangesu. No la compremos. Compremos la de al lado, un apartamento comercial de 400 metros cuadrados. Esta petición no es demasiado verdad. Si no tienes dinero, ve a pedir prestado a tu hijo y a tu nuera. De lo contrario, ustedes los jóvenes, sus cuerpos aún están bastante bien. Perder un riñón o algo así no es gran cosa. Fangxia. Tía, Baitao no tiene dinero en efectivo. No lo estás forzando. Jiang Suyi. ¿De quién eres amiga al fin y al cabo? ¿Será que ustedes dos, realmente a mis espaldas, hicieron algo para traicionarme? Sí. ¿Y qué si lo es? Chen Fengxia, Chen Fengxia. Debo haber estado ciego. Nunca pensé que fueras una mujer tan codiciosa. Trabajé tan duro, ganando dinero afuera, solo para poder casarme contigo. Y tú, Chen Fengxia, tú y tu familia están haciendo todo lo posible para agotar el dinero de nuestra familia. Este matrimonio, no voy a seguir adelante con él. Quien quiera casarse, que se case. Está bien, Xibaitao. ¿Quieres armar un escándalo, no? ¿O realmente acerté? Ustedes dos realmente hicieron algo para traicionarme. ¿Quieres romper, verdad? No hay problema. Dame 1 millón por la ruptura. Una vez que el dinero esté pagado, entonces romperemos. 1 millón. 1 millón. Chen Fengxia, ¿por qué no asaltas un banco? Si no le das a mi mami la tarifa de ruptura, entonces ni se te ocurra. ¿Qué está pasando? Chu Chao-hun, gerente de Xinglangesu. ¿Quién es el responsable de este desastre? ¡Qué inútil! ¿Cómo custodiaron la puerta? Ustedes, ¿cómo los dejaron entrar? Gerente, me equivoqué, gerente. Gerente, lo siento. Vinimos al lugar equivocado, nos iremos de inmediato. Ahora que han causado problemas, quieren irse. De ninguna manera. Ustedes, paletos, conocen al dueño de esta casa. ¿Quién es? Ese es presidente y señora Su, del grupo Longxi. ¿Cómo se atreven a irrumpir en la casa de figuras tan importantes? Longxi. Grupo Longxi. Podría ser ese conglomerado más rico. Y también, esta caligrafía y pintura, él es quien la rompió. Valorada en 30 millones. ¿Con qué compensarán? ¿Qué? Gerente, 30 millones. fue él. Él fue quien nos trajo a este lugar esta caligrafía y pintura. ¿Él también la rompió? Sí. Es ese, bastardo que entrega las botellas de agua. Sí, exacto, fue él. Encuéntralo. Haz que pague. No tiene nada que ver con nosotros. Somos inocentes. No estás acusando falsamente a alguien. Baitao no lo tocó en absoluto. Fueron todos ellos. Cállate. ¿Quién más podría ser? Podrías ser tú. Todos lo vimos muy claramente. Tú fuiste quien rompió la caligrafía y la pintura. No. 30 millones. ¿Cómo piensas compensar esta caligrafía y pintura? Realmente no la rompí. Todavía poniendo excusas. Tanta gente dice que lo hiciste tú. ¿Cómo explicas eso? Repartidor de agua embotellada. Tú, bastardo. No me importa qué método uses. Ya sea que pidas dinero prestado o lo robes, debes devolverme el dinero. Si eso no funciona, encuentra a tu hijo y a tu hija, para que paguen por ti. No. No involucres a mi hijo. ¿Por qué no está mi papá contestando su teléfono ahora? Nada malo pudo haber pasado, ¿verdad? No pasará. Estaremos allí pronto. Conduce un poco más rápido. Gerente, su hijo es solo un repartidor de comida. Su nuera
Es solo una camarera. Toda la familia son unos pobres desgraciados. ¿No puede pagar esta caligrafía y pintura? ¿Qué dijiste? El dinero. Encontraré la manera de devolverlo, pero no involucres a mi hijo y a mi nuera. Esto no tiene nada que ver con ellos. Me he metido en problemas contigo, bastardo. He tenido la peor suerte imaginable. Gerente. Esto es malo. El presidente y la señora Su están en camino a Singlan Yasu. Estarán aquí en cualquier momento. ¿Qué? Parece que el presidente y la señora Su ya saben lo que pasó aquí. Y vienen a exigir una explicación. Tú rápido. Arrodíllate por mí. El presidente y la señora So han llegado. Hazles una reverencia y discúlpate. ¿Con qué derecho lo haces arrodillarse? ¿Con qué derecho? Porque esto es Singlan Yasu. Porque esta es la casa del presidente y la señora Su. Te advierto. El presidente sí tiene un poder inmenso. Una palabra puede hacer que muera sin sepultura. Si no te arrodillas ahora, todos nosotros seremos enterrados contigo. Inútil. Si te dicen que te arrodilles, arrodíllate rápido. Deja de holgazanear. Vas a hacer que nosotros muramos todos contigo. Si Baitao, arrodíllate rápidamente ante mí. Ni se te ocurra meternos en problemas. Pagar una compensación y disculparme. Puedo aceptarlo. Pero hacerme arrodillar. No puedo hacerlo. Es imposible. Inútil. Sigues haciéndote de lindo ahora. Eso no depende de ti. Ve. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Estás yendo demasiado lejos. Solo quédate arrodillado correctamente. Alto. Alto. Hijo Chaozu. ¿Por qué están aquí? Papá, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? Papá está bien. Ustedes dos deberían irse rápido. ¿Quién de ustedes tocó a mi papá? Así que, eres el hijo de esta persona. Llegaste justo a tiempo. Tu viejo rompió la preciada caligrafía y pintura de la familia del presidente Xi, valorada en 30 millones. Date prisa y paga. De lo contrario, cuando lleguen el presidente Xi y la señora Su, toda tu familia estará en serios problemas. ¿Qué eres? Esta cosa vale 30 millones. ¿Qué hacemos? No podemos permitirnos pagar eso. No somos todos familia pronto. Entonces estos 30 millones, no deberíamos pagarlo juntos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Todo esto fue obra de tu padre. No puedes culpar a nuestra familia. Si Baitao, te informo oficialmente ahora. Estamos rompiendo. Paga tú mismo estos 30 millones. No tiene nada que ver con nuestra familia. Bien, Chenfencia. He visto completamente los verdaderos colores de tu familia, Chen. Si rompemos, cortemos los lazos. Ahora, no deberíamos decirles nuestras verdaderas identidades. Las cosas han llegado a esto. Solo puedo decirte, mi verdadera identidad ahora, en realidad soy. Estos 30 millones. Se los pagaré por él. No es Jiang Suyi. Estás loco. Eres solo un empleado. ¿Cuánto dinero puedes tener? 30 millones. ¿Cómo lo devolverás? ¿Qué pasa si te digo? Mi verdadera identidad es la hija mayor de la familia Jiang Ben Yuncheng. ¿Qué? ¿Qué? La familia Jin de Yunchen. ¿Te refieres a la familia Jin con activos de más de 10.000 millones? Shuji, tu verdadera identidad es la hija mayor de la familia Jin. Baitao, en realidad todos estos años he estado ocultando mi identidad y adquiriendo experiencia afuera. Así que nadie más lo sabe. Pero Shuji, haciendo esto, no hay ningún beneficio para ti en absoluto. Baitao, lo has olvidado. Hace 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué nací en una familia rica? Y no pude sentir amor en absoluto. Solo aman el dinero. Nadie me ama en absoluto. ¿Qué está haciendo esta chica? Chica. Finalmente estás despierta. ¿Qué podría tenerte tan molesta como para intentar acabar con tu vida? Eres tan joven.
¿Qué obstáculo no puedes superar? Si no te hubiera visto justo ahora, ya te habrías ido. ¿Qué tan triste estaría tu familia entonces? No hagas tonterías de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Se acabó? Podría haberse empapado hasta la locura. Así que eras esa chica. Si Bai Tao. Salvaste mi vida. Desde entonces juré en secreto que siempre estaría a tu lado y te protegería bien. Por eso me acerqué a Chen Fanxia y me convertí en su mejor amiga. Esposa. Deberíamos intervenir ahora. ¿Por qué intervenir? No hay alguien ya interviniendo por nosotros. Bien hecho esta pareja de dobles mixtos. Han estado ustedes dos en secreto, juntos a mis espaldas todo este tiempo. Tú, ¿qué quieres, Chen Fengxia? ¿Qué quieres hacer? Si te atreves a intimidar a mi mami, te golpearé hasta la muerte. Tú. ¿Te atreves a golpear a mi hijo? Si vuelves a actuar salvajemente con mi papá, también te golpearé. Bien hecho, Jiang Suyi. Zorra. Sabía porque siempre estabas protegiendo a este Xi Baitao, así que todo este tiempo, ustedes dos, han estado juntos. No digas eso. Durante los últimos 5 años, Baitao y yo hemos sido completamente inocentes. No hubo nada entre nosotros. ¿Es solo que ya no lo querías? Cállate. Hijo. Mami, déjalo ir. Ella es la joven señorita de la familia Jin. No podemos permitirnos ofenderla. Realmente no lo esperaba. Papá en realidad tiene talentos ocultos a su alrededor. Sí, no esperaba que papá tuviera una fanática, y ella es la joven señorita de la familia Jiang. ¿No es esto mucho mejor que esa snob, Chen Fanxia? Genial. Bueno, ya que eres la joven señorita de la familia Jin, creo que, con el poder de la familia Jin, estos meros 30 millones, ni siquiera valdrán la pena mencionar. Oye, trae la máquina. La señorita Jin es muy generosa. Saldo insuficiente. Señorita Jin, saldo insuficiente. Inténtalo de nuevo. Saldo insuficiente. Todavía saldo insuficiente. Eso no está bien. No hay dinero. La estimada joven señorita de la familia Jin, estás bromeando, ¿verdad? Jiang Suyi. No dijiste que eras la señorita de la familia Jiang. ¿Cómo es que ni siquiera puedes pasar unos míseros 30 millones? ¿Qué señorita de la familia Jiang? Si me preguntas a mí, todo es un acto. Todo es un farol. Esposa. Está presumiendo. Deberíamos. No nos apresuremos, esperemos y veamos. ¿Cómo pudo pasar esto? No debería ser. ¿Podría ser qué? Hola. Mi cuenta bancaria fue congelada por ti. Sí. ¿Quién te dijo que anduvieras por ahí todos los días, ignorando todo? Vuelve aquí inmediatamente y cásate con la familia Sen. Si quieres casarte, cásate tú. En esta vida, solo me casaré con la persona que amo. Esta mocosa. Esposo, mira a la de tu ex esposa. Hija, ya tiene casi 40 y aún no comprende tus arduos esfuerzos. Ya hemos arreglado las cosas con la familia Sun. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. Ella tiene que casarse hoy quiera o no. Guardias. Residente Jin, localízame. Ubicación del celular de Jin Shuji. Luego tráela. De vuelta a mí. Sí, señor. Ya has dicho suficiente. El presidente y la señora Su estarán aquí pronto. No tengo tiempo para estar aquí con todos ustedes. Arréstenlos a todos. Espera. Encontraré la manera de devolver el dinero. Pero no vayas tras mi hijo. Y Chaozu, y Shuyi. En cuanto a todos los demás, haz lo que quieras. Xie Baitao tú. Papá, no hay necesidad de tener miedo. Esta pintura está arruinada, que así sea. No hay necesidad de compensar. Hijo tú, ¿qué quieres decir con esto? Dijiste que no hay necesidad de pagar, así que no hay necesidad de pagar. ¿Crees que eres el presidente? Sí. Ridículo. Y si digo que realmente soy yo. Hijo, ¿qué estás diciendo? Tú, un simple repartidor. Y aún dices que eres el presidente, sí. ¿Puedes por favor dejar de tomarme el pelo? Déjame adivinar. Vas a decir en un momento. Este camarero es la esposa del presidente, sí. Solo cállate. Nadie te tomará por mudo si no hablas. Hijo Chaozu. Papá entiende lo que quieres decir.
Pero este presidente sí y la señora Su son las personas más ricas del mundo. No podemos permitirnos ofenderlos. Al menos tienes algo de autoconciencia. Rápida y obedientemente arrodíllate y discúlpate. Espera un momento. Cuando lleguen el presidente sí y la señora Su, quizás estén de buen humor y muestren gran misericordia y perdonen sus vidas. Esto es demasiado peligroso. Vámonos a casa. ¿Qué tiene de peligroso? No me voy. Quiero ver cómo el presidente Xie y la señora Su castigarán a esta familia de indigentes. Así es, abuela. Esperemos al presidente sí y a la señora Su. ¿Podemos establecer una conexión con la familia Su? No ascenderemos entonces a la prominencia. El gerente acaba de recibir noticias. El presidente sí y la señora Su ya han llegado a la villa número 1. Están aquí, porque no los vi. Gerente. Mira. El hijo y la nuera de esta persona. No son como los de esa foto. Exactamente iguales. ¿Cómo puede ser esto? Podría ser que realmente lo sean. Gerente Chu, no se deje engañar por ellos. Esas fotos, y STAN todas pejato SHOP y ADA S, solo están intentando hacernos creer que compraron esta casa. Exacto. Ellos dos. ¿Cómo podría ser posible? Son el presidente Xie y la señora Su. Hijo Chao Su. Lo sé. Solo no quieres que papá pierda la cara. ¿Para qué papá encuentre una esposa? Para pasar el resto de mi vida. Pero honestamente, si esta casa se compra o no, realmente no es importante. Mientras nuestra familia esté unida, eso es suficiente. Papá no. Casi me engañas. Usted allanó la residencia del presidente sí, y casualmente rompió su preciosa caligrafía y pintura. La muerte sería dejarte escapar fácilmente. Gerente Chu, ¿verdad? Sabes que estás buscando la muerte. Está mal lo que dije. Gerente, está bien. Te atreves a golpearme. Estás buscando la muerte. Puedes maldecirme. Pero no puedes. Insultando a mi hijo y a Chao Su. Papá, Hijo. Chao Su. Papá es inútil. No tiene futuro. Pero papá está aquí hoy. No dejaré que te intimiden. Papá, solo cree a tu hijo. De ahora en adelante, ya no tendrás que trabajar duro para ganar dinero. Genial. Una familia de gente pobre. Están montando un espectáculo, ¿verdad? Tú. Los insulté. ¿Qué me pueden hacer? Hoy incluso lo voy a hacer justo delante de ustedes. Lo voy a romper. Tú. Alto. Papá, Hoy voy a hacer que ustedes salgan de aquí de rodillas. sabes. Estás buscando la muerte. ¿Qué es todo este ruido? Ma Shulin, mayordomo principal de Singlan Yasu. Presidente Ma. ¿Qué lo trae por aquí? Escuché que hoy el presidente Sí y la señora Su están visitando nuestro Singlan Yasu. Por lo tanto, vine específicamente a darles la bienvenida. ¿Quién hizo esto? Esto. Presidente Ma. Yo hice esto. Tú, Chao Jun. ¿Cómo te atreves? ¿Quieres morir? ¿Te atreves con la foto del presidente Sí y la señora Su? Presidente Ma. ¿Estás seguro? Esta es una foto del presidente Sí y la señora Su. Tuve el honor de conocer al presidente Sí y a la señora Su una vez. Una foto de estas dos figuras importantes. ¿Cómo podría equivocarme? Imposible. Esta foto debe ser un montaje. Las dos personas en esta foto no son simplemente Yi, su hijo y su nuera, Xie Baitao. El presidente Sí y la señora Su. Presidente Ma, usted debe estar equivocado. Exacto, estas dos personas pobres. Uno es un repartidor de comida y la otra es solo una camarera. Podría ser que en este mundo realmente hay personas que se parecen tanto. No podría ser el presidente Sí y los hermanos de la señora Su, ¿verdad? Montando un espectáculo. Sigue con el espectáculo. No me crees. Llamaré ahora mismo para demostrártelo.
Presidente sí. Bai Jin-chuan, presidente del grupo Bai. Hola, presidente, sí. Hola viejo Bai. Ven a la villa número 1 de Singlanyasu. Y date prisa. El viejo Bai dijo que estará aquí enseguida. Tu humilde repartidor. ¿Quién es el viejo Bai de todos modos? No es otro de tus colegas, ¿verdad? Claro que sí. Un repartidor. ¿Cómo podría tener alguna conexión? Hijo. Esta llave es la que acabas de mencionar, que el viejo Bai te dio. No te está mintiendo, ¿verdad? O más bien, la robó de algún lugar para dártela. Papá, no te preocupes. El viejo Bai tiene un alto estatus en Yunchen. Alguien con alto estatus en Yuncheng. ¿Cómo podrían conocerte? Joven. No siempre presumas. Xie Baitao, haz que tu hijo se calle rápidamente. Solo nos está avergonzando aquí. Apellido Bai. ¿Qué tiene un alto estatus en Yuncheng? También conozco a uno. La llamaré ahora para que venga. Bai Lu Yao, heredera del grupo Bai. ¿Cómo se le ocurrió a nuestra señorita Jiang llamarme? Dime en qué necesitas mi ayuda. La señorita Bai es realmente inteligente. Actualmente estoy en villa número 1, Singlanyasu. Me he metido en un pequeño problema, ven rápido. Eso no está bien. Lógicamente hablando, tú la estimada hija mayor de la familia Jiang. Tienes algo que no puedas manejar. Mi papá congeló mi tarjeta bancaria. Si no vienes pronto, la próxima vez que me veas, o estaré en la comisaría. ¿Qué? ¿Alguien realmente se atrevió a intimidarte? La mejor amiga de Bai Lu Yao. Espérame, ya voy para allá. Papá, ¿tú también vas a salir? Lou Yao, tengo algo. Necesito salir corriendo un momento. Qué coincidencia, tengo un asunto urgente que resolver. Yo me adelanto. Lou Yao estará aquí pronto. Tía Jin, ¿conoces a alguien de apellido Bai? En ese caso tengamos una competencia. Para ver quién tiene la invocación más poderosa. Todos ustedes están montando un espectáculo. Uno termina una llamada, otro hace una llamada allí. Están tratando de ganar tiempo aquí. ¿De verdad creen que somos tontos, verdad? Si mi mami tiene razón. Presidente Ma, llama rápidamente a la gente. Arréstenlos a todos rápidamente. Cierra tu apestosa boca. Ya que dijeron que pueden llamar a alguien para probarlo. Entonces deis 15 minutos. Si en 15 minutos nadie puede probarlo, entonces no me culpen por ser descortés. Esto no es esto. La pintura de paisaje de flujo de arte del anciano señor Ten de la dinastía Ming fue simplemente rasgado así. Pensé que era solo una pintura ordinaria. Esto es un tesoro y level. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Si el presidente sí se entera de que arruinamos su tesoro y level, estaremos muertos con seguridad. Chu Chao-hun, todo es por tu culpa. Si hubieras vigilado la puerta correctamente, entonces esto no habría pasado. ¿Y tú? Tú también tienes la culpa. Guardias, deténganlos. Péguenles. Péguenles hasta la muerte, sí. Todos deténganse. Lou Yao, nuestra señorita Jiang me llamó. Por supuesto, vine aquí lo más rápido posible. Te extrañé mucho. ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo también te extrañé mucho. Después de todo eso, es solo esta mujer la que vino. Cierra tu apestosa boca, Chu Chao-hun. ¿Sabes quién es ella? Esta es Bai Lu Yao, la hija de Bai Jin-chuan, presidenta del grupo Bai, el grupo de desarrollo Singlanyasu, de nosotros. ¿Qué? Señora Bai, me disculpo, no reconocí su importancia, no reconociste su importancia. Son precisamente personas como ustedes, quienes intimidan a nuestra Suyi. Ahora les ordeno, libérenlos inmediatamente. Esto, ¿Qué pasa? Lo que digo ya no es efectivo. no, señora Bai. Eso no es lo que quise decir. Es principalmente este tipo inútil. Dañaron la caligrafía y pintura valiosa de la familia sí. Si lo dejamos ir hoy, no podremos explicárselo al presidente sí. Y a la señora Su. ¿No es solo una pieza de caligrafía y pintura? Ábrelo.
Todos ustedes creen que solo hay una de esta caligrafía y pintura, pero ese no es el caso. En realidad hay dos. Una pieza está con el presidente Xie del grupo Longxi, y la otra pieza fue comprada por mi padre hace muchos años en una subasta. Ahora, si doy mi pieza al presidente Xie como compensación, no estará bien. Lou Yao, trajiste la caligrafía y la pintura de tu padre aquí. Él lo sabe. La saqué en secreto. Originalmente quería llamarlo para que te ayudara, pero él también tenía un asunto urgente que atender. Esta pintura puede ser el precio por no acompañarme. Entonces eres Xie Baitao. No veo nada particularmente encantador en ti para que nuestra Suyi sea tan devota y oculte su identidad, permaneciendo a tu lado durante tantos años. Lou Yao, por favor, deja de hablar. De acuerdo. No diré nada más. Ahora que la caligrafía y pintura fueron compensadas. Suyi, vámonos. Espera. El origen de la llave de la villa número 1 de Singlan Yasu aún no ha sido aclarado, así que no podemos dejarlos ir todavía. Así es, presidente Ma. Deberíamos hacer que alguien revise bien esta habitación, ver si falta algo. Después de todo, ellos eran los que tenían la llave de esta villa. Quizás cuando no había nadie. Los que saben, saben. Chen Fengxia. ¿Qué quieres decir? Acciones deshonestas. Nuestra familia nunca se rebajaría a tales actos. ¿Quién sabe? Papá. Está bien. Si quieren buscar, que busquen. Exacto. No hemos hecho nada malo. Así que no tenemos nada que temer. De ninguna manera. ¿Qué pasa? Solo dilo. Presidente Mamire. Esa pulsera de Jade de hielo se ha ido. ¿Qué? Estás hablando de esa. El regalo del presidente sí a la joven Su. La única en el mundo. Pulsera de Jade de hielo. Sí. La pulsera que te dio el abuelo. No la toqué. Yo tampoco lo toqué. Ustedes dos entrejen rápidamente. La pulsera de Jade de hielo. Pero ni siquiera la tomé. ¿Entregar qué? Si no fueron ustedes dos, ¿quién más podría ser? Fueron ustedes dos quienes tomaron en secreto esta llave de la villa número 1. No fue solo para robar algo. Cállate. Solo una pulsera, eso es todo. Tú. Todos vengan rápido a ver. Miren este acto. Un simple camarero. Una pulsera de Jade de hielo invaluable única. Ni siquiera le importa. Nuestro hijo dijo que no la tomó. Entonces no la tomó. Entonces dime. Si no la tomaste tú, ¿quién más pudo haberlo hecho? Hijo, ¿cómo te llegó esta pulsera? Mami, con esta pulsera de Jade de hielo, la segunda mitad de nuestra vida estará libre de preocupaciones por comida y ropa. Mami, Presidente Ma, esa pulsera. Ellos la tomaron. Lo vi con mis propios ojos. Que tú. No me calumnies. Calumnia que calumnia. Lo sexta claramente. Más claro que el agua. exacto, fueron esos dos. Quizás ellos justo ahora pusieron en secreto la pulsera en su bolsillo. De acuerdo. Ustedes dos, entréguenme rápidamente la pulsera. Dije que no lo tomé, así que no lo tomé. No la entregarán. Entonces no me culpen por ser descortés. Chu Chao Jun, aquí. Desnúdenlos y regístrenlos. Estás yendo demasiado lejos. ¿Quién te dio el derecho? Suyi, creo que te engañaron. Del hijo y la nuera, de Xie Baitao. En mi opinión, deberían ser registrados. Si realmente no tomaron la pulsera, no probaría eso su inocencia. Lou Yao. Háganlo. Espera. Saben que están cavando sus propias tumbas. Entonces me gustaría ver. Incluso si hoy yo los desnudo a ustedes dos bastardos y los arrojo a la calle. Tú, un repartidor. ¿Qué puedes hacerme? Guardias. Desnúdenlos. Desnuden. No te atrevas a tocar a mi hijo. Mashulin. ¡Qué audacia! Presidente Bai. Papá, ¿por qué viniste aquí? Lou Yao, ¿por qué estás tú también aquí? Estoy aquí para apoyar a Suyi. No dijiste que tenías un asunto urgente que atender. ¿Por qué viniste tú también? El asunto urgente que estaba manejando estaba vinculado al presidente Xi y la señora Su. Y el presidente Xi y la señora Su están actualmente en esta villa número 1. Cuando escuché esta noticia, me apresuré a venir inmediatamente. Hubo un pequeño accidente en el camino,
así que llegué tarde. Presidente Bai, hemos estado aquí por tanto tiempo, pero no hemos visto al presidente Xi ni a la señora Su. Así es aquí. Solo está este bastardo, su hijo y su nuera. Estos tres están causando problemas. El presidente Ma y yo les estamos dando una lección. ¿Qué? Bastardo. No. Sí. Viejo Bai. Si no hubieras venido, no me habrías vuelto a ver. Hijo, el viejo Bai que mencionaste es el presidente del grupo Bai. Presidente Bai. Así es él. Viejo Bai, dile rápidamente a todos. Esta llave. Me la diste tú. Sí. Tú bastardo. Estás pidiendo morir. Es el viejo Bai alguien a quien puedes llamar. Cierra la boca. La llave de esta villa número 1 fue personalmente entregada por mí al señor Xi. ¿Qué? Señor Xi. Señor Xi. ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece que el presidente Bai parece conocer al hijo y a su nuera de Xi Baitao? Si esto no parece correcto. Papá, ¿conoces al hijo y a su nuera de Xi Baitao? Por supuesto que sí. Luo Yao. Cuando no estaba aquí, no los trataste a ellos dos irrespetuosamente, ¿verdad? No para nada. Sin embargo, parece que una pulsera de jade está desaparecida. Estaba a punto de ayudar al presidente Ma y a los demás a supervisarlos mientras registraban. No probaría eso, su inocencia. ¿No es esto una tontería? El presidente Xi y la señora Su. ¿Cómo podrían ser ladrones? Presidente Bai. Esto es. Todos los que entraron en la villa número 1 están aquí. Solo este bastardo, su hijo y su nuera son los más sospechosos. Así es, el hijo y la nuera de este bastardo. Uno es repartidor, y la otra es camarera. Esta pulsera definitivamente la robaron. Cállense todos. Todos los presentes son ladrones. Estos dos no podrían ser ladrones. Papá, ¿por qué confías tanto en ellos? Porque sus verdaderas identidades son... Está bien, viejo Bai. Dejemos que les digamos nosotros mismos. En realidad nosotros dos somos presidente Xi y de la señora Su. Trabajamos como sirvientes para ellos. Hijo, ¿de qué estás hablando? Papá, no sabes. Chaosu y yo, ya ves, después del trabajo no teníamos nada que hacer. Encontramos un trabajo a tiempo parcial, aquí en esta pequeña villa, trabajando como sirvientas. Sí, papá. Presidente Xie y señora Su, viendo que dábamos bastante lástima, nos dieron una oportunidad para venir aquí después del trabajo, limpiar, cocinar y demás. Así que así es. Realmente eres algo. ¿Por qué no le dijiste a papá antes? No teníamos miedo de que te preocuparas. Y podíamos ganar un poco más de dinero extra. Exacto. Esta llave, mira. El presidente Xi también hizo que el viejo Bai me la diera para que nos fuera conveniente ir y venir para cocinar. Y barrer el suelo es más conveniente, ¿verdad? Los jóvenes de hoy en día. Todos encuentran la diversión de esta manera. Parece que estoy un poco desfasado. Viéndolo así, todo tiene sentido. Esta pulsera. Fueron estos dos, aprovechándose de que el presidente Xie no estaba en casa. Secretamente. La robaron. Estás tan ansioso por culpar a mi hijo. Y a mi nuera. Tu familia Chen. Te sientes culpable. Esta pulsera. No la robaste, ¿verdad? Bastardo, no calumnies a la gente aquí. Presidente Bai, por favor encuentra rápidamente a alguien para que los desnude y los registre. La pulsera definitivamente será encontrada. Exacto, registren. Regístrenlos. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y ve. Es hora de un registro corporal. Alguien vaya. Sí. Eres estúpido. Te dije que los registraras. ¿Qué? Sí. Sí. Chaosu. Chaosu. Habiendo limpiado esta villa número 1 por tanto tiempo. Su carácter. No lo conozco. El presidente Xi y la señora Su también lo tienen perfectamente claro. Esta pulsera de jade de hielo. Es imposible que ellos la hayan robado. En cambio eres tú. ¿Quién es el más sospechoso? ¿Alguien? Regístrenlos. Si presidente Bai, registren. Este viejo cuerpo mío no puede soportar ser zarandeado. Estás equivocado. Presidente Bai, la pulsera está de hecho en ellos. Yo
Desprecio. Hijo, Xiao. Tú bastardo. Eres bastante bueno actuando. Incluso te atreves a engañarme. Fue un momento de confusión, presidente Bai. Presidente Bai. mi hijo definitivamente no lo hizo a propósito. Deben haber sido ellos. Fueron ellos quienes pusieron en secreto la pulsera en el bolsillo de mi hijo. Ciro. Presidente Bai, el niño aún es joven. No sabe lo que hace. Definitivamente no lo hizo a propósito. Por favor, sea indulgente. Por favor, déjelo pasar esta vez. Ya es un adulto. ¿De verdad dices que todavía es un niño? Esto es simplemente indignante. Guardias, envíenlos a todos a la comisaría. Presidente Bai. Tenga piedad, presidente Bai. Bai Tao, te lo ruego. Por favor, intercede por nosotros. Sí, Xiao, Xie, Xiao, Su. Soy tu futura madre. Llévenselos. Bai Tao, aunque no consideres mis sentimientos, por favor, considera los de nuestro futuro hijo. Sentimientos de acuerdo. Estoy embarazada de tu hijo. ¿Qué? ¿Qué? Hijo. Hijo. Así es. De hecho, estoy embarazada del hijo de Xie Bai Tao. Acaba de confirmarse. Ya son 2 meses. Que 2 meses. Xie Bai Tao, sabía que no serías tan desalmado, ¿verdad? Suyi. Parece que estos pobres hombres tampoco son estables. No esperaba que Xie Bai Tao a su edad siguiera siendo un canalla. Chen Fenxia. Realmente estás llena de mentiras. Cuando te toque yo alguna vez. Yo, de todos modos, estoy embarazada de tu hijo. Así que era un rumor. Guardias, sáquenme a toda esta gente. Vayan. Presidente Bai, tenga piedad, presidente Bai. Presidente Bai. Chao Si Chao Su. Lamento haberlos asustado. Cuando regrese, disciplinaré a mis subordinados. Entonces, los compensaré adecuadamente. Usted, venga conmigo a la oficina. Sí. Lou Yao, vuelve con papá. Papá, ve tú primero, me quedaré con Suyi un rato más. De acuerdo, entonces ten cuidado. Sí. Shuji, gracias por hoy. Bai Tao, no necesitas agradecerme. Aún así, debería agradecerte por antes, por salvarme. Esta noche, cenemos juntos. Por supuesto. Suyi, ¿de verdad no piensas seguir desarrollando una relación con él, verdad? Eres la joven señorita de la familia Jiang. Esta familia suya claramente no es digna de ti. Lou Yao, todavía no me entiendes. Yo, Jiang Suyi, valoro el dinero menos que nada. ¿Acordamos? Yo te invito a cenar esta noche. De acuerdo. Instituto de Ciencias. Sí, compadre de Bai Tao. El experimento tuvo éxito. Eso es genial. Nieto. Hola. ¿Qué? Finalmente encontraron a mi hijo. Abuelo. Papá quiere verte. Rápido. Envía el aviso. Mi hijo viene a verme. Todos prepárense para darle la bienvenida. Sí. No. Abuelo. Papá aún no sabe nuestra verdadera identidad. Así que, no puedes dejar que él sepa que eres un erudito nacional de Waxia. ¿Qué clase de truco estás haciendo? Abuelo. Solo disfrázate un poco. Disfrazarse un poco. Sí. Disfrazarse un poco. Está bien. Entiendo. Shuji, gracias por venir conmigo a ver a mi papá. No es nada, tarde o temprano tendría que conocerlo. ¿Qué acabas de decir? Acabo de decir. Traje un regalo para el tío. Shuji, eres muy considerado. No, ustedes dos están fingiendo que no existo. Xie Bai Tao, si no fuera por mi preocupación de que Suyi fuera desviada por ti, no habría venido contigo. Gracias también, Lou Yao. Mi hijo y Chao Su dijeron, mi papá está cerca. Porque no veo a nadie. Es él. Hijo. Papá. Hijo mío. Finalmente te encontré. Debes haber sufrido. Hijo. Tú eres. Teniendo 2 esposas. Papá, ¿de qué tonterías estás hablando? Mocoso.
Todavía fingiendo delante de tu padre. 2 personas, ambas traídas ante mí. Ya veo. Si no lo es, ya lo será pronto. Ciertamente no me gusta él. Lou Yao. Abuelo, este es un regalo para ti. The film was translated and narrated by No hay Ed necesidad Media. de pensarlo. Esta es mi. Muero. No hablemos más de esto. ¿Qué haces aquí? Bueno, papá está envejeciendo. Y no tiene mucha habilidad. No puedo quedarme quieto. Así que salí. A trabajar como barrendero. Solo tratando de ganarme la vida. Papá. ¿Has sufrido? No. No. Vamos. Sube al coche. Te llevaré a casa a tomar el té. Vamos. En serio. Estamos tomando esto. Vamos. Si lo hubiera sabido, no habría venido. Qué molesto. Xie Bai Tao, de verdad me hiciste a mí la digna, heredera de la familia Bai. Montar en este pequeño triciclo. Lou Yao, solo aguanta, llegaremos pronto. ¿No estoy contigo? Papá. Ya casi llegamos. Sí. Está justo delante. Llegaremos pronto. Papá. ¿Qué hacen esos coches detrás de nosotros? ¿Por qué nos siguen? Estos idiotas. Les dije que no me siguieran, porque vinieron igual. Papá. ¿Qué dijiste? No dije nada. Solo estoy un poco cansado. Alto. Todas las unidades estén alerta. Es imperativo asegurar la seguridad del anciano y el erudito nacional. ¿Los conoces? Algo así. Ellos son mis competidores. Todos los días compiten conmigo para limpiar esta zona. No es pequeña esta zona. Fácil de limpiar. Siempre compiten conmigo por ella. También son trabajadores de saneamiento, conduciendo coches de lujo de tan alta gama. Trabajadores de saneamiento. Entonces, ¿por qué nos siguen? No están aquí para apoderarse de territorio, ¿verdad? Sí, están aquí para acaparar territorio. Esto es demasiado acoso. Voy a ajustar cuentas con ellos ahora mismo. No. No hay necesidad. Es mejor evitar problemas. Soportemos un poco, y las cosas se calmarán. Hijo. Papá. Sé que estás preocupado por mí. Pero no tengas miedo hoy. Estoy aquí. Definitivamente te haré justicia. Todas las unidades estén alerta. Hijo. Háblales amablemente. No recurras a la violencia. El anciano sí ha dado una orden. Bajen inmediatamente su equipo. Están aquí para apoderarse de territorio. ¿Cómo pueden hacer cosas así? Me quedaré aquí hoy. A ver quién se atreve a apoderarse del territorio de mi papá. Papá. Es posible que este sea el anciano sí, el hijo que buscó por años. ¿Se acabó? El anciano sí me dijo que no revelara su identidad. ¿Me están escuchando? No pueden simplemente apoderarse del área asignada de otra persona, ¿entienden, jefe? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer? Este es el hijo biológico del anciano, sí, el erudito nacional. Lo que él diga lo hacemos. Rápido, preparen los fondos. ¿Me escucharon o no? Les estoy hablando a ustedes, te escuchamos. De ahora en adelante, definitivamente no tomaremos esta área. Se lo dejaremos todo a él, así está mejor. The film was Hermano. translated and narrated by Ed Toma Media. esto. ¿Qué están haciendo? En realidad, hoy nos han malentendido. Vinimos específicamente a dar dinero al anciano, porque antes, algunos de nosotros carecíamos de agua, y el clima era caluroso. Fue el anciano quien nos dio unas botellas de agua, lo que alivió nuestra necesidad urgente. Así que así es. Bien. Eres realmente considerado. Te doy las gracias en nombre de mi papá. Mirando la vestimenta de estas personas, no parecen trabajadores de saneamiento. En cambio, se parecen mucho a personas del Departamento Armado Militar de Oaxia. Suyi, lo estás pensando demasiado. Estos militares de Oaxia, personal de las Fuerzas Armadas, ¿cómo podrían ser trabajadores de saneamiento? Quizás estaba pensando demasiado. Rápido, tómalo. Dios mío. Tu caja está un poco pesada. Ustedes, USTIDS son esto. Están no apoderándose de territorio, sino apoderándose de escobas. Hermano, nos han vuelto a malentender. Solo queremos ayudar al anciano, afuera, para mostrar nuestra gratitud. Ustedes vayan, ayudaremos a limpiar aquí. Tan ansiosos. Tan aficionados a barrer. Papá, ¿cómo estuvo?
Se resolvió con éxito el problema de la disputa territorial. Increíble. Verdaderamente mi hijo. Baitao. En tu caja. ¿Qué hay dentro? Sí. Una caja tan grande. Solo ábrela y lo sabrás. Tanto dinero. Estas no son billetes falsos, ¿verdad? Baitao. Todos estos son billetes reales. Hay más de 1 millón. Papá, tus colegas son tan ricos. Solo les diste unas cuantas botellas de agua, y él te dio tanto dinero. Entregando agua. ¿Entregando agua? Papá, estás fingiendo no saber de nuevo. Claro que lo sé. Hace un tiempo, les entregué agua. Vienen a agradecerme. Es lo justo. Eso no está bien. Podría ser lavado de dinero. No. Tengo que devolverles la caja. Yo. No sé. Sé por qué. Papá, ¿qué sabes ahora? No se está volviendo senil, papá. Acabo de recordar que un colega mío, hace un par de días, ganó una lotería de 10 millones. Que 10 millones. 10 millones. Así es, 10 millones. Así que vinieron a agradecerme. Y de paso trajeron 1 millón. Papá, esto es 1 millón. The film was translated and Papá, somos ricos. narrated by M Media. Nos hemos hecho ricos. Es solo 1 millón. Y ya estás tan feliz. Pobre niño. No sabes cuánto sufrimiento costó eso. Papá, tienes algo en el ojo. No. Estaba pensando. Ahora tenemos 1 millón. Tendremos que comer bien desde ahora. Sí, así es. Papá, sube tú primero. Te llevaré a un lugar. Sube rápido. Con el temperamento fogoso del abuelo, este asunto no se volverá demasiado tenso. Está bien. Solo deja que el abuelo lo haga con audacia y confianza. De todos modos, papá se va a casar. Nuestras identidades. Ya no hay necesidad de mantenerlas ocultas. Entonces le diremos a papá nuestras identidades. En el banquete de compromiso. Está bien. Papá, vámonos a The casa. film was translated Está bien, vámonos a and casa. narrated by M Media. La vida de la familia Jin. ¿Por qué me llamaste de vuelta? Estoy ocupada con asuntos de la boda. Si no hay nada importante, no me molestes. Señorita Shuyi. No estés tan ansiosa. ¿Qué haces aquí? Shuji. Veo que tus alas realmente se han endurecido. Si va toda esa basura de clase baja, me temo que ni siquiera puede permitirse alquilar un lugar para la boda, ¿verdad? La razón por la que te llamamos hoy es para decirte esto. Mañana debes casarte con San Fanduan. ¿Qué dijiste? Suyi, no es que mami te esté sermoneando, pero la familia Sun puede darte una vida de lujo, una vida de gloria y riqueza. Si sigues a Xibaitao, ese repartidor de agua, ¿qué puede darte él? El viento del noroeste. Tío y tía, por favor, no se enojen. El enojo daña su salud. Shuji, realmente me gustas. Y con solo que ahora asientas y aceptes, tu familia Jin obtendrá inmediatamente el proyecto central de la Conferencia de Tecnología Fronteriza. Así que después de todo esto, estás usando el evento más importante de mi vida para intercambiarlo por un proyecto central. No estaré de acuerdo. Yo decidiré mi propio matrimonio. Oh, Esto no depende de ti. Suéltame, que es exactamente lo que quieres hacer. ¿Qué quiero hacer? guardias. Encierren a la señorita en su habitación. Quítenle el teléfono. Si presidente Jin, Jian, Yufen, bastardo. No mereces ser padre. presidente Jin, feliz cooperación. Joven maestro San respecto a la cooperación. No se preocupe mientras mañana Shuji y yo nos casemos. The El film proyecto was pertenecerá a su translated familia and Jin. narrated Su by familia M Jin Media. seguramente ascenderá rápidamente en el futuro. Hotel Senchei Yunche.
Papá. No te pongas nervioso, tu corbata está torcida. Exacto, papá. Solo relájate un poco. Claro que estaría nervioso. Por cierto, ¿por qué Shu Yi no ha llegado todavía? La llamé ayer, pero nunca contestó. Nada pudo haber pasado, ¿verdad? ¿Qué tonterías estás pensando? Tía Suyi. Debe estar preparando una sorpresa para papá. Eso espero. Estás demasiado nervioso, chico. Los sentimientos de esa niña Shuyi por ti, todos los hemos visto. Solo espera pacientemente. Extraño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha llegado la novia todavía? Sí. Algo pudo haber fallado. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo sé. Este bastardo. Hijo, ¿qué te pasa? Papá, la familia Jin también celebra una boda al lado hoy. La familia San también parece estar allí. Algo debe haber pasado. Deben estar haciendo esto a propósito. Vamos a echar un vistazo. Chou Chan, ayúdame a revisar los movimientos recientes de la familia San. Date prisa. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a asistir hoy a mi banquete de bodas con Shu Yi. Estoy verdaderamente honrado de estar aquí. Shu Yi simplemente abandona esta idea. Esta vida. Estás destinada a casarte conmigo, no con Sibai Tao, ese bastardo. ¿Bai Tao? Bastardo. ¿Quiénes son estas personas? Son familia. No lo creo. ¿Qué clase de familia viene a un banquete de bodas tan agresivamente? Apuesto a que están aquí para raptar a la novia. ¡Qué emocionante! Pero creo que ese anciano y ese joven, porque me resultan tan familiares. ¿Dónde están los guardias de seguridad? ¿Para qué sirven? Saquen a esta basura de bajo nivel. De aquí. Jin Yofen. Vendes a tu hija por beneficio The personal. film was translated and Eres apto para ser narrated by padre. M Media. Viejo tonto. No has montado ya suficiente espectáculo. Ya basta. Este no es tu lugar para que hagas de las tuyas. Si Baitao, si sabes lo que te conviene, vete de inmediato. De lo contrario, todos ustedes tendrán que salir de rodillas. Shu Yi llegó tarde. Sabía que vendrías. Si Baitao, no puedes oír lo que mi padre está diciendo. Te atreves a golpearme. Para una bestia como tú, queriendo robar la esposa de otro hombre, los puños son el método más efectivo. Realmente estás tentando a la suerte. Yo. ¿Qué descaro tienes para arruinar el banquete de bodas de mi familia San, y te atreves a golpear a mi hijo? Seguridad. Arrastren a estos pedazos de basura, fuera y golpéenlos. Mientras no mueran. Mi familia San pagará los gastos médicos. Sí. Alto. Me gustaría ver quién se atreve a moverse. Gobernador Qi. Sanemi. San Fanduan. Ustedes dos. No fue suficiente la lección que les di la última vez. Suficiente. Gobernador Qi, hoy es el gran día de mi familia San. Gran día. No puedes jugar con ese viejo otra vez. Juguemos a las casitas otra vez. Hoy es el banquete de bodas de la mansión Sun. Aunque es de Kisen, es el gobernador de Uaxia. Pero esto no debería ser demasiado excesivo. Arruinar el banquete de bodas de alguien, ¿verdad? Esto es demasiado acoso. Sí. Sí. Esta es la familia San. Imágenes de funcionarios aceptando sobornos. Vinimos hoy para salvar a la tía Shu Yi de una situación desesperada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hiciste?
No, eso está mal. Todo esto ha sido falsificado por ti. Canalla. ¿Quieres incriminar a nuestra familia San? Es una acusación falsa. El gobernador Ki les dará a todos una explicación razonable. Yo Kishen haré todo lo posible para investigar la verdad del asunto. The film was translated Kishen, and narrated by Estos Media. canallas se encarcelaron ilegalmente. A mí no era. ¿Qué se debe hacer? Sabes, ¿verdad? Es el anciano sí el erudito nacional. ¿Qué? El anciano sí el erudito nacional. Sanemi. ¿Qué está pasando exactamente? No lo sé. Ese viejo no está senil. Gobernador Ki, le está siguiendo el juego. Se acabó, se acabó. Todo ha terminado. ¿Qué? Este anciano caballero es en realidad el erudito nacional inigualable de Waxia. Anciano Xie, el erudito nacional. Poder ver personalmente al anciano si el erudito nacional moriría sin arrepentimientos. Sanemi. Este tipo de truco para engañar a los niños, y tú te lo crees. Si no fuera el anciano sí el erudito nacional, ¿cómo podría el gobernador Ki ayudarle a montar esta farsa? Idiota sin cerebro. ¿Realmente me has arruinado? Shuji. Papá sabe que me equivoqué. Por favor, interced rápidamente por papá. Por favor, sí. Soy tu padre biológico. Desde que quisiste tratarme como un objeto para intercambiar con la familia Sun, en ese momento, ya no eres mi padre. Jin Shuyi. Ingrata. Fue en vano después de la muerte de tu madre. Te cuidé durante tanto tiempo. Y aún así me tratas así. Todavía hay una oportunidad. Todavía necesito asistir a la conferencia de tecnología fronteriza. Jin Yufen. La invitación, conferencia de tecnología fronteriza, fue escrita por mi abuelo Sihun. Cuentas con esto para cambiar las cosas. Acosando a la nuera de mi familia, sí. Y todavía quieres asistir a la conferencia de tecnología fronteriza. Eso es simplemente soñar. Si no destruyo a tu familia, Jin, entonces tu familia sí tiene suerte. Guardias, llévense a estas bestias. Sí. Ustedes. Así que todos ocultaron sus identidades y me engañaron. Lo siento, hijo. Papá te mintió. Papá. Chaosu y yo también te The mentimos. film was translated En realidad and mi verdadera narrated by identidad es Media. el presidente del grupo Longxi. Chaosu es la esposa del presidente. La identidad del abuelo es el erudito nacional inigualable de Waxia. El presidente del grupo Longxi. Ese número 1 del mundo. Conglomerado más rico. Dios mío. Esta familia es verdaderamente aterradora. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ni siquiera sabía que nuestra familia era tan poderosa. Si lo hubiera sabido antes, que nuestra familia era tan fuerte, habría traído a Shuyi a casa hace mucho tiempo. Papá, tu corazón no está bien. Lo olvidaste. Tenía miedo de decirte que no podrías aceptarlo de inmediato. Está bien. Papá. Hijo. Chaosu. El asunto ha terminado. Continuemos con nuestra boda. Está bien. La boda continúa. Bien, 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 Bien. bien. La boda de hoy nos dice una cosa. Los sentimientos reales valen más que el poder. Quienes te aman serán inquebrantables y estarán a tu lado, confiando en ti incondicionalmente. Claro, tener un erudito nacional como padre. Y un hijo presidente, y una nuera que te respalde. Tampoco está mal.